Muy buenas y bienvenidos a esta nueva temporada del podcast de epistemología axiológica que empezamos ahora en enero del 2026 y que esperamos que nos pueda traer nuevos episodios hablando de diferentes temáticas en relación pues, a la construcción de proyectos axiológicos, en relación a la axiología, etcétera, etcétera, crítica cultural que también hemos hecho a través de películas. Y hoy nos englobamos un poco en esta relación entre crítica cultural desde dos películas que vamos a hablar, que son La princesa Mononoke y Nausicaa del Valle del Viento, en relación a uno de los conceptos o ideas quizás más interesantes dentro de la epistemología axiológica, que es precisamente la construcción de nuevas relaciones sociales a través de pues, el cultivo de diferentes valores, nuevos valores o nuevas formas de relacionarnos, no únicamente entre personas, sino también pues, entre ecosistemas, entre diferentes formas de vida, y todo esto para la necesidad de construir nuevos proyectos axiológicos colectivos, nuevas funciones o sistemas culturales, como lo queramos llamar. Pensamos que estas dos películas de estudio Ghibli, como son, decimos, Nausicaa del Valle del Viento y La princesa Mononoke, focalizan bastante en esta relación o en esta construcción de relaciones, contraponiendo pues las típicas visiones del capitalismo y de la industrialización y de sus antropologías a una nueva visión, podríamos llamar pues capitalista, o de nuevos proyectos axiológicos que se ven reflexionadas y reflejadas en los protagonistas de estas películas. Dicho esto, le doy paso también a Álvaro para que también se presente esta nueva temporada y nos empiece a hablar un poco, si quiere, de la película de la princesa Mononoke y de las visiones valorales o axiológicas que esta película representa o traspúa. Buenas, José, buenas a todas y todos. Muy contento de volver a estar por aquí. Bueno, me presento brevemente, pero la gente ya lo sabrá, ¿no? Al igual que José, soy sociólogo, estamos investigando en CTR sobre axiología, poscapitalismo, epistemología axiológica. Y bueno, pues la verdad que llevamos también el podcast del centro y nos gusta bastante pues analizar pelis y tal que están relacionadas con filosofía de los valores, la epistemología axiológica, la cualidad humana, etcétera. Y obviamente, pues el cine de estudio Ghibli en general, ya no sea Princesa Mononoke, como vamos a hablar hoy, o Nausicaa del Valle del Viento, o alguna otra película, pero el viaje de Chihiro, Porco Rosso, no sé, cualquier película que os podáis imaginar, El Castillo Ambulante, tiene estas dimensiones. Yo creo que también son interesantes porque están construidas desde un punto de vista a nivel filosófico japonés, ¿no? Asiático, que luego José aquí tú podrías comentar más cosas. Entonces eso ya nos da como una diferencia, ¿no? De quizá algunas películas europeas, etcétera, ¿no? A nivel axiológico, quiero decir. Y luego aparte, pues por las características de las películas de estudio Ghibli, que son películas, ¿no? Con una carga política, una carga de visión ecológica, incluso feminista, etcétera, incluso una crítica clara al capitalismo, pues bastante fuerte, también las hace como, bueno, elementos culturales pues muy atractivos, ¿no? Para analizar. Y la princesa Mononoke, si quieres, empiezo yo explicando un poco de qué va y tal, ¿no? Y ya, José, tú quizá entras más a nivel, pues, de lo que se puede destacar a nivel de filosofía asiática, ¿no? Teología asiática y tal. Pero básicamente la princesa Mononoke es una historia que nos traslada a los años, pues más o menos 1400, 1500 de Japón, ¿vale? El periodo Muromachi que se llama, que bueno, ya hay un imperio japonés que se está expandiendo, de hecho está en conflicto con algunas zonas que se resisten o y con algunas etnias y comunidades indígenas, por ejemplo los Emishi, que pues son un grupo de una comunidad indígena que vive durante muchísimos años en Japón, obviamente, en el noreste de la isla, y entra en conflicto con estas nuevas estructuras imperiales, que son estructuras bélicas, unas estructuras imperialistas, ¿no? Que empiezan a conquistar el territorio de toda la isla, ¿no? El territorio insular. Y el protagonista de la princesa Mononoke es Ashitaka, que es el príncipe de los Emishi, de una de las tribus que quedan, que están aislados en la montaña, escondidos, ¿no? Porque han perdido la guerra contra el emperador y están siendo perseguidos. Y un demonio entra en el territorio, ¿no? En ese bosque que están ahí como entre las montañas escondido, entra un demonio
que es una especie de dios que sea como a través de una maldición se ha convertido en un demonio, ¿no? Eso es un poco lo que expresan en la peli. Y ese demonio, bueno, Ashitaka tiene que matarlo, pero le toca el brazo y entonces le transmite la maldición. Y bueno, la maldición no tiene cura y la sacerdotisa de la aldea le dice a Ashitaka que se tiene que ir porque puede llevar la maldición al pueblo en general, ¿no? Se puede transmitir y además va a morir, entonces la única opción que tiene quizá es irse hacia el oeste, muy lejos, y ver a ver qué pasa, ¿no? Pero que seguramente morirá. Y nada, Ashitaka se va y llega a la... O sea, tiene un viaje muy largo, ¿no? Traspasa todo Japón, llega hasta el otro extremo de la isla y llega a un bosque primigenio donde aún hay dioses vivos, separados en clanes, los dioses lobos, los monos, los jabalíes, etcétera. Y está el dios del bosque, ¿no? Que es una entidad, ¿no? Como un dios, vamos a decirlo así, un poco superior, ¿no? Digamos que controla o que le da sentido a todo el bosque y a toda la vida espiritual que hay ahí. Y luego al lado colindando con ese bosque tan grande, hay una ciudad del hierro, que lo que hace es extraer hierro, ¿no? Y necesita mucha madera para la fundición de hierro, etcétera, etcétera. Entonces lo que hace es talar el bosque, ¿no? Y claro, la ciudad del hierro, que tiene soldados, etcétera, tiene armamento, está en guerra con los dioses del bosque, básicamente. Y bueno, si Taka llega ahí, conoce a la princesa Mononoke, que se llama San, que es una humana que ha sido criada por los lobos y está en el bando de los dioses luchando contra la ciudad del hierro. Intenta un poco como, bueno, intenta una, salvarse, ¿no? Pedirle al dios del bosque y tal que le salve de la maldición, pero luego aparte mediar entre ese conflicto. Y bueno, obviamente, y después de este resumen, a nivel axiológico que hay en la película, sí. Pues sobre todo hay una dualidad, ¿no? Primero, la naturaleza o el punto de vista más naturalista que tiene en este caso una carga vengativa, se está vengando del humano y de sus formas industriales que están cargándose los ecosistemas. Y luego, por otro lado, tenemos a la ciudad del hierro, que es eso, el progreso humano, que no tiene en cuenta las consecuencias que tienen ciertas actividades en el seno de la naturaleza, ¿no? Porque sí que es cierto que la ciudad del hierro es una ciudad que luego tú si quieres lo puedes explicar, ¿no? Con Lady Boss y tal, que es una ciudad que sí que está ayudando a los más desfavorecidos, ¿no? Es decir, no es una ciudad como, por decirlo de alguna manera, autoritaria en cierto sentido, ¿vale? De hecho, eso sería más el emperador. De hecho, están en conflicto muchas veces con el emperador, lo dejan ahí caer, ¿no? Que el emperador también quiere atacarles y tal. Pero, pero sí que es cierto que están destruyendo los ecosistemas, ¿no? Entonces es un poco ahí el progreso con lo natural. Y uno de los conceptos que a nivel axiológico que más, y además que está muy presente también en la obra de Corby, obviamente es la interdependencia, ¿no? De hecho, Ashitaka es un poco el que intenta explicar eso, ¿no? En el sentido de se puede vivir en armonía con la naturaleza, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque él viene de una comunidad que lo hace. Él intenta explicarlo, ¿no? También. Por eso, en ese punto de vista, está un poco en una figura central, ¿no? En el medio, que es un mediador, ¿no? En el sentido de, bueno, ni nos vale, no. Bueno, en este caso, a nivel metafórico, la película dota a la naturaleza de agencia, ¿no? Una agencia vengativa, ¿no? Ya sabemos que eso no es así como tal, ¿no? Pero luego, a nivel, pues básicamente, de cómo lidiar con una problemática que es muy actual, como la crisis climática, pues Ashitaka es una figura ahí mediadora, ¿no? De, bueno, no vamos a renunciar a lo que somos nosotros como animales, los humanos, ¿no? Que modifican el medio con la técnica, la tecnología, eso es así, nos constituye y tenemos que sobrevivir a través de eso, pero obviamente no podemos no caer en una postura violenta y totalmente destructiva con la naturaleza, porque acaba eso, ¿no? Como comenta la película a nivel metafórico, ¿no? Generando unos demonios, ¿no? Que nos acaban devorando a nosotros mismos. Pues bueno, ahí aquí un poco. Sí, sí, sí. Bueno, el resumen que has hecho de la película ya deja entrever un poco, pues, lo que también en la epistemología axiológica se conoce como este cuadro actancial, ¿no? Donde nos presentan diferentes personajes que obviamente simbolizan diferentes cosas, ¿no? En este sentido, Nausicaa sí que representa, pues, dentro de ese Japón, pues, los valores de la naturaleza, del ecologismo más arraigados
a su cultura shintoísta, ¿no? Que digamos como sería como el paganismo europeo, pero asentado en Japón, y cómo todo esto se ve perdido, aunque no nos guste mucho este concepto, por el auge de la industrialización, ¿no? Que como bien comentas, Lady Eboshi, la ciudad del hierro, también intenta mirar por su pueblo, por su gente, pero no es consciente del impacto que está teniendo su actuación con los ecosistemas o rompiendo esta idea de interdependencia, ¿no? Porque se pone al ser humano por encima de todo y que el progreso dentro de estas lógicas siempre va a ser mejor que lo ecológico, lo natural, lo que hay, lo que había antes. En este sentido, sí que Ashitaka, como bien dices, muestra este nivel de mediación, ¿no? Avisando de una cosa en la que tú también has investigado bastante, que es este peligro de volver al hogar, ¿no? De volver atrás. Y él sí que reconoce mucho la importancia de este desarrollo humano, porque como seres humanos vamos desarrollándonos y vamos evolucionando a medida que vamos cambiando en las formas de sobrevivir y de producir, pero que esto no ha de pasar por encima de el respeto por la naturaleza, porque si nos cargamos los ecosistemas y nos cargamos todo lo que nos permite la vida, ¿no? Porque si en el fondo somos seres interdependientes, también estamos en interdependencia con la naturaleza. Si no hay una naturaleza, si no hay ecosistemas, pues también nos vamos a extinguir. Y Ashitaka, que se lo puedes explicar tú después con lo del viaje del héroe y tal, él huye o se marcha de su hogar no para regresar a otros hogares idílicos o defender un hogar natural o defender un hogar completamente industrial, sino para construir un nuevo hogar donde ambas visiones, ¿no? De progreso científico y tecnológico pueda unarse y pueda reconciliarse con todos los ecosistemas, ¿no? Que aquí vendríamos un poco todas las líneas xenofeministas o ciberfeministas que nos hablan bastante de esta idea de la interdependencia entre naturaleza y tecnología, o que incluso no existe a día de hoy ontológicamente una diferencia clara entre lo que es lo tecnológico y lo que es lo natural, porque si como humanos y especie humana construimos tecnología, esta tecnología es natural. Aquí sí que me gustaría retrotraerme a un concepto de Yu Hui, que también estaría muy en la línea de la epistemología axiológica, que él habla de la epistemología organicista, en contraposición a una epistemología completamente maquínica, ¿no? Que sería la que representa en este sentido Lady Eboche, ¿no? Que es como la tecnología, el progreso y el desarrollo por encima de todo, porque es lo que me permite tirar cosas adelante. Y Ashitaka sí que correspondería un poco más a esta línea de, bueno, intentemos ver cómo podemos aunar o unir o poner en interdependencia todo el desarrollo tecnológico con la naturaleza. Y aquí sí que hay que poner en valor también el papel de Mononoke, de esta defensa de los ecosistemas, ¿no? Y de cómo la tecnología tendría que estar no al servicio de la destrucción o los intereses de la rentabilidad económica o del progreso, simplemente como apuntaría la ciudad del hierro, sino en construcción o co-construcción de los ecosistemas. Pero esta idea del volver al hogar o los peligros de volver al hogar o a esa naturaleza idealizada con agencia, también es muy interesante. Entonces, si aquí quieres explicar un poco también esta idea o estos peligros, adelante. Sí, además de todo esto, de hecho antes, ¿no? Cuando me propusiste el podcast, lo primero que me vino fue esto, en el sentido de que para que la gente no que nos sigue, que seguramente pues muchos de ellos que escuchan el podcast saben un poco la línea de CTR, ¿no? Y en realidad CTR también es lo que intenta es como romper, ¿no? Con eso. O sea, toda la obra de Corby y en general todo lo que investigamos aquí y también otros investigadores, lo que intentamos es romper con eso. ¿Por qué? Porque lo que se propone es un proyecto axiológico colectivo que esté como alineado, ¿no? Alineado con... No alienado, eso sería lo contrario. Es el Sí. que tenemos ahora, ¿vale? Con la nueva materialidad, ¿no? O sea, con la nueva materialidad y que esté además, o que sea consciente de las problemáticas que está provocando el sistema colectivo actual, que es el capitalismo, ¿no? Entonces, eso es lo que te exige es superar, ¿no? Inevitablemente es una transición postcapitalista de un modelo político, social y por supuesto axiológico, ¿vale? Entonces, Ashitaka como personaje, pues está también en esa línea. Porque básicamente
que eso también lo hemos explicado José y yo también en algunos cursos y tal, que hemos hecho, ¿no? Aparte, em, está, digamos, contándonos un viaje del héroe que es antagónico al típico viaje del héroe que se tiene que el héroe, pues yo qué sé, le pasan todo tipo de vicisitudes, pero al final, su final feliz, el final feliz es llegar a su hogar, ¿no? Y volver a de donde había partido, ¿no? Normalmente hay un conflicto que le obliga a enfrentarse a algo y la recompensa de ser valiente o sea, tal, o salir victorioso y enfrentarte a algo es volver, ¿no? Al hogar donde tú estabas bien, ¿no? Obviamente, digamos, estructura narrativa no es por sí, digamos, reaccionaria ni nada de esto, ¿no? Ni conservadora ni siquiera, ¿no? Porque podrían haber aquí muchísimos matices, ¿no? Dependiendo de cómo se plantee o qué se plantee dentro de la historia y del contenido. Si me permites, Sí, un paréntesis para claro. notar que no es una visión reaccionaria, es que todos los cuentos que conocemos, ¿no? Desde Caperucita Roja, todos los cuentos infantiles, etcétera, etcétera, cumplen con esta idea, ¿no? De hay un sistema de valores concreto, aparece el mal, se tergiversan esos valores para llevarlos hacia la idea de mal, aparece un héroe que lo que intenta es restaurar esos valores para volver a una cierta seguridad, pero es la estructura que tienen todos los cuentos, no es algo reaccionario como bien apuntabas. Sí, eso es, eso es. Pero sí que es cierto, ¿no? Que en el contexto en el que vivimos, ¿no? Donde absolutamente todo, todas las narrativas se basan en esta estructura y estando en una época donde hay una desafección política tan, tan grande, donde no hay una sensación real de que se pueda cambiar la sociedad a mejor, ¿no? O por lo menos no es el sentimiento que tiene la gran mayoría de la población. Vale, pues sí que es cierto que esta narrativa ya hay que mirarla desde otro punto de vista, ¿no? La típica Odisea de Ulises, ¿no? Ese cuento, ¿no? Que nos cuenta como Ulises, pues eso, después de la guerra de Troya, que sería como el acontecimiento, ¿no? Que le hace afrontar algo, que si no lo afronta le va a perjudicar, ¿no? Luego después de muchísimas cosas, acaba volviendo al hogar, ¿no? Ese es el final feliz. Así Taka es una historia, una odisea inversa, ¿no? O sea, el acontecimiento obviamente es que sufre la maldición, ¿vale? Pero ya ha sido derrotado, o sea, nada más empezar se pierde, porque es una maldición que te va a matar. Entonces lo que tiene que hacer es renunciar a su hogar y buscar un hogar diferente, ¿no? Porque le han pasado ciertas cosas que ya no tienen retorno. Lo que hace es dejar atrás. Entonces, actualmente ese dejar atrás al capitalismo nos cuesta mucho, básicamente, ¿no? Por toda el entramado cultural que hay, ¿no? Que nos hace naturalizar ciertas formas y no tener un pensamiento histórico claro y pensar que esto es así siempre y que no va a haber alternativa. Entonces, la princesa Mononoke en general como película, pues te ofrece eso, ¿no? Bueno, hay un problema, por ejemplo, con la naturaleza, ¿no? Hay un problema con la crisis climática, pero hay maneras axiológicas y obviamente de acción directa, ¿no? Para, para, para hacerle frente, básicamente, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los mensajes más potentes Mm. de la película, sí. Sí, llevándolo a la relación esta del hogar, sí que hay una pensadora que es Patricia Reed, que también hace cogiendo la línea de Jung Hui y de la idea del hogar, también habla mucho de esta idea de los sistemas culturales, los proyectos axiológicos, etcétera, son como un hogar, ¿no? Nos hemos educado, socializado, familiarizado y acomodado dentro de ciertos sistemas. Y lo interesante que plantea esta autora también es la necesidad para poder construir pues, nuevas relaciones axiológicas, es desfamiliarizarnos del hogar que tenemos para construir otro nuevo hogar donde podernos familiarizar, pero sabiendo que cuando vuelvan a cambiar las formas de sobrevivir, las formas de producir, etcétera, etcétera, ese hogar volverá a cambiar. Y es la idea de no esencializar las formas sociales de sobrevivir, porque todas vienen condicionadas a la materialidad, al sistema de producción, a la cultura que tenemos. No es que las cosas sean porque son de alguna manera determinadas o ontológicamente jerárquicas o ontológicamente esenciales por sí mismas, sino que todo en el fondo es una moderación, una construcción que ha de ir acorde a las formas de sobrevivir. Y aunque nos parezca que Lady Eboche sí que lleva
la industrialización o el progreso bajo unas formas concretas, ella no es consciente del impacto que tienen sus actuaciones, porque lo que ella busca es romper completamente con ese pasado que no importa. Y aquí sí que en la epistemología axiológica te diría, no es que el pasado no importe, pero en las formas axiológicas de entender o cultivar esas relaciones sociales, en el pasado podemos encontrar pistas que nos permitan llevarlas al día de hoy, no dentro de sus formas, no dentro de sus lógicas, no dentro de sus maneras de concebirlas, sino simplemente en ese sentido de, bueno, lo que estamos proponiendo o las construcciones que se proponen, ya había momentos en la historia anterior que también se hacían. Podemos intentar ver en ese pasado cómo se hizo para intentar ver cómo lo tenemos que hacer a día de hoy, ¿no? En este sentido. Entonces, aquí nos tendríamos que hacer la pregunta de, vale, en una materialidad, en un sistema dominado por la ciencia y la tecnología, ¿cómo podemos volver a construir unas maneras de relacionarnos con la naturaleza en una postura de Ashitaka sin renunciar al progreso científico y tecnológico y, por el otro lado, sin renunciar al valor que tiene la naturaleza entendida como ecosistemas que permiten la vida de la propia especie y la de todo el planeta? Sí, 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 no, esto es interesante. Además, yo creo que es un poco pues bueno, el reto que tenemos como sociedad actualmente, ¿no? En el sentido de que, como tú bien has dicho, ¿no? No queremos volver a ese estadio primitivo donde estábamos en simbiosis con la naturaleza. Me hace bastante gracia porque no sé si la simbiosis con la naturaleza es que un tigre nos comiera. ¿Sabes? Cuando ibas yo qué sé, a coger cerezas o lo que sea. Pero bueno, ¿no? Esa idealización de los estadios primitivos, yo creo que eso es simplemente eso, una idealización, ¿no? Y que básicamente lo que yo opino, ¿no? Sobre a nivel axiológico y tal, que si queremos elaborar un proyecto axiológico colectivo que nos sirva para tener una sociedad que esté en armonía, por decirlo de alguna manera, en mayor armonía, ¿no? Es decir, que no genere un ecocidio, básicamente. Tampoco es que no hayan problemas, ¿eh? De relacionarse con los ecosistemas y tal. No va a ser todo perfecto, no va a ser un No. paraíso. Pero una cosa es eso y otra cosa es generar lo que estamos generando, ¿no? Que es un auténtico, pues eso, un ecocidio total, o sea. Entonces, yo creo que aquí entraría pues en todo un proyecto axiológico que derivaría en un proyecto político y social y sociológico donde hubieran unos valores que actualmente están muy debilitados y que esos valores se pusieran en relación, ¿no? Es decir, en experiencia y en relación en los grupos y en las sociedades, básicamente, ¿no? Lo que hemos comentado de tener más en cuenta la interdependencia, tener más en cuenta la solidaridad, tener obviamente en cuenta valores antirracistas, feministas, valores que estén en contraposición a la acumulación de riqueza, etcétera, etcétera, que son los valores también individualistas, ¿no? Que sería el valor que está antagónico a la interdependencia, por ejemplo, el individualismo capitalista. Todo eso, ¿no? Se debería como perfilar muy bien y fortalecer para así luego, ¿no? Tener un proyecto social que en realidad camine hacia algo que no derive en algo autoritario o en algo que siga teniendo los vicios que tiene las problemáticas sociales y medioambientales, que son las mismas en realidad en el capitalismo. Entonces es un poco hablar pues eso, del reto que tenemos. Y de hecho, sin ir más lejos, ¿no? Con lo que vemos actualmente, ¿no? De los grandes políticos de las grandes potencias imperialistas que, que estos valores de interdependencia, solidaridad, ecología, ¿no? Y todo esto, feminismo, en fin, antirracismo, ¿no? Respeto y apoyo mutuo de todas las personas en su diversidad. Pues eso, es que no están, o sea, no debe decir que están debilitados, sino que no están, o sea, no hay. O sea, están otras cosas, ¿vale? En plan de valores, pues eso, agresivos, violentos, en fin. Retroutópicos, Sí, podemos utilizar este retrotópicos concepto. también. Sí, sí. Sí, y todo esto que estabas comentando ahora, antes de pasar a la de Nausicaa, me ha hecho pensar en algo que es muy preocupante, ¿no? Que es como, o sea, Donna Haraway, por ejemplo, sí que nos habla de que tenemos que celebrar, por ejemplo, el descubrimiento de nuevas especies o que hay especies animales o ecosistemas que no se han extinguido, porque es como, vale, guay, pensábamos que sí, pero no. Pero a la vez
que tendríamos que llorar cualquier desastre ecológico, ¿no? O cualquier ecocidio, cosa que no hacemos. Y, y aquí es interesante ver de cómo esta idea que representa Lady Boche, ¿no? Del progreso por el progreso y la industrialización por la industrialización y el avance por el avance, sin ningún lamento por la pérdida de ecosistemas, se refleja muy bien en cómo el presidente de Estados Unidos celebra el calentamiento global y el descongelamiento, no me sale otra palabra, la Sí. pérdida de hielo en Groenlandia, porque esto no es que genere un problema, sino que bajo su punto de vista puramente económico, genera nuevas rutas comerciales. Entonces ya no es Ya, sí. la pérdida de un hielo que permite que el planeta se mantenga frío, sino que celebro todo eso porque se me están abriendo nuevas rutas comerciales, ¿no? Entonces vemos cómo estas lógicas o estas visiones de un proyecto axiológico que solamente mira por el interés y el beneficio del capital, no ve la pérdida de biodiversidad como un problema, sino como el surgimiento de nuevas rutas comerciales, ¿no? Es como, a ver, la ruta comercial te la inventas tú como humano, ¿no? El planeta no te ofrece nuevas rutas comerciales. Tú estás celebrando que el planeta pues se está poniendo muy chungo. Sí, sí, sí. De hecho, lo hilo sí que es ya con Nausicaa, ¿no? Lo explico un Sí, poquito y tal, pero que está hilado con esto, ¿no? Porque Nausicaa igual es un personaje parecido a Sitaka, ¿vale? Parecido, sí que es verdad que Ashitaka es más como un guerrero también, ¿vale? Y Nausicaa no tanto, es como más como una científica, ¿vale? Yo la veo así, más una científica. Pero, pero está hilada con la crisis climática, ¿no? De hecho, Ashitaka es como antes, quizá, ¿no? De la crisis climática durante, y en Nausicaa del Valle del Viento ya ha pasado la crisis climática, ha habido una guerra nuclear y tal, ha arrasado y ha contaminado todo el planeta, menos algunas zonas, ¿no? Por ejemplo, el Valle del Viento, que es donde vive ella, porque como hay viento y tal, pues la atmósfera y esto está más limpia, ¿no? Que el resto de zonas. Y luego además, toda esta contaminación y tal, lo que ha hecho ha sido como surgir una serie de nuevos organismos, ¿no? Que son como insectos grandes, los SOMS, que luego se descubre, no, que lo que hacen en realidad es, bueno, como para vivir en purificar. eso es, como para vivir en estos ecosistemas, ¿no? Los SOMS se supone que viven en los ecosistemas contaminados, ¿no? Y es como el mar, ¿no? El mar, no me acuerdo cómo lo llaman, creo que es Mar de la el mar de putrefacción. la putrefacción, ¿no? Que es como se van expandiendo y, y claro, donde se expanden estos bichos no puede haber vida humana en este caso, ¿no? Luego lo que tú comentas, ¿no? Se descubre que lo que está ocurriendo es que están purificando, ¿no? Toda la contaminación humana. Pero básicamente eso, en Nausicaa del Valle del Viento, que ya ha habido un apocalipsis, pues te presenta esa visión de Nausicaa que está intentando comprender los ecosistemas, etcétera, etcétera, y que en realidad ya vive en una cohesión más o menos normal con ellos, ¿no? Quiere decir su comunidad, ¿no? El Valle del Viento. Y luego aparte tenemos pues algunas naciones que quedan, ¿no? Residuales de lo que fue la humanidad, que están en guerra. Son naciones, bueno, sobre todo una, ¿no? Es una nación imperialista y tal. Y sobre todo no acaban de comprender y no acaban de entender por qué el mar de la putrefacción les hace daño y están como en guerra con estos insectos, ¿no? Que es un poco lo mismo, ¿no? Pues los valores, estos valores de no entender, ¿no? Que bueno, aunque nos tenemos que relacionar con la naturaleza y tenemos que modificarla y tal, no podemos estar literalmente en guerra, ¿no? Con la naturaleza o intentando exterminar, ¿no? La naturaleza. Y entonces yo creo que aquí se pone en conjugación eso también. También se pone en conjugación una cosa que no se pone en la princesa Mononoke y es todo el poder de la ciencia y el saber, porque Nausicaa acaba descubriendo que los bichos no son malos, sino que son buenos y están recuperando el planeta, ¿vale? Y entonces no hay que hacerles daño, porque están regenerando el planeta. De hecho, en las capas inferiores de la Tierra ya se puede respirar y se puede vivir, porque estos bichos están como depurando el aire, ¿vale? Y luego, aparte, lo mismo que Ashitaka, hace de figura ahí un poco de mediadora, por decirlo de alguna manera, entre las dos naciones que están en pugna y que están luchando contra los insectos, en el sentido de, bueno, yo he comprendido lo que es esto, porque lo estoy investigando, y no deberíamos comportarnos como nos comportamos, ¿no? Entonces es un poco esto.
Bueno, si tú a lo mejor ahora quieres explicar que esto está relacionado también con la filosofía oriental y tal. Sí, sí, sí. Bueno, las dos películas, si las contextualizamos dentro de su origen cultural, obviamente plantean muchas ideas y visiones de las cosmovisiones espirituales o de sabiduría, como decimos en CTR, de allí, ¿no? Si la princesa Mononoke nos habla un poco de la importancia de este shintoísmo o de apreciar las cosas por su valor, simplemente, no por un valor económico. En Nausicaa, al menos este es el análisis que prefiero hacer, se nos plantea la idea de Confucio, de Ren, ¿no? Que Ren no deja de ser benevolencia, compasión, conocimiento, cuidado, comprensión de todo lo que hay en el mundo, ¿no? Y aquí sí que se ve muy clara esta triangulación de personajes, que pienso que también es muy particular en Estudio Ghibli, donde nos vuelven a presentar a un personaje, que en este caso es Lady Kushana, me parece que se llama así, si no me equivoco, que representa los estados militarizados, ¿no? Y aparte representa esta visión histórica de la humanidad que desde los principios, con las guerras de religión hasta la guerra de los estados, siempre ha actuado de la misma manera, ¿no? De una manera bélica, de una manera violenta, de una manera de confrontación contra todos aquellos otros reinos que pueden haber que no, pues, no considero que tengan que estar ahí porque son mis enemigos, etcétera, etcétera. Y esto estéticamente se refleja mucho en la película cuando el ejército de Tormequia, que es el ejército de Lady Kushana, representa en sus soldados una estética medieval y en su armamento una estética militar más propia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces ves todo ese continuo histórico de la humanidad que muestra un poco esta idea de Fisher del realismo capitalista, ¿no? De cómo incluso a día de hoy somos incapaces de pensar en otras maneras de ser y actuar y de venir con los ecosistemas y con la naturaleza, porque estamos tan cerrados ideológicamente que nuestras formas de hacer siguen reproduciendo las mismas dinámicas de las que pues, intentamos salir, ¿no? Que esto es un poco lo que representa la relación entre Nausicaa y Asbel, que es el otro protagonista, ¿no? Porque sí que hay una escena en que Asbel dice hay que combatir contra el mal de la putrefacción, hay que combatir y luchar contra Lady Kushana, y Nausicaa dice esto es lo que os iguala, aunque seáis polos opuestos y tú actúes desde el rencor, desde el odio a toda aquella otra persona que te ha hecho el mal, en el fondo tu lógica de actuación sigue siendo exactamente igual, ¿no? Y esto es un poco rupturista, tanto para la época que salió la película, que es 1984, me parece, si no recuerdo mal, eh, porque plantea una idea ya directamente abiertamente, podríamos decir, un poscapitalismo o un posmodelo que se aleje de todas las dinámicas en las cuales estamos tan acostumbrados y acostumbradas a vivir, ¿no? Que es como frente a la violencia, más violencia. Podemos considerar que la película de Nausicaa sí que plantea un cierto utopismo en la idea de la no violencia, ¿no? Porque obviamente cuando tienes un estado o una situación donde se te imponen a la fuerza un montón de cosas, pues la reacción instintivamente humana, por llamarlo alguna así, es esta volverse contra aquellos, ¿no? Y esto es, el otro día escuché una frase que me resultó interesante de Angela Davis, ¿no? Que dice, si tú estás en contra de la violencia o de la autodefensa, diríamos mejor dicho en este caso, es porque no has vivido en tus propias carnes lo que significa realmente la violencia, ¿no? Entonces, como si tú no lo has vivido, no me puedes dar lecciones sobre qué es la autodefensa en este sentido. Pero Nausicaa, en su radicalidad y su no violencia, es completamente lo opuesto a todos estos pensamientos, ¿no? Incluso aunque tú vengas a hacerme daño, incluso aunque tú quieras imponerme las cosas, yo desde la ciencia, la razón, la comprensión, la benevolencia, voy a intentar actuar, ¿no? Y aquí es cuando en su relación con Asbel, Asbel empieza a cambiar, de darse cuenta de que sí que pueden existir otras lógicas. Y esto sí que es un gran reto también para las nuevas sociedades, ¿no? De cómo construyes un nuevo modelo cuando constantemente tienes gente que te va a intentar imponer, a intentar erradicar, a intentar sacarte fuera de esos márgenes porque que te considera que eres un peligro o que no puedes directamente ser como tú quieres ser en este sentido, ¿no? Es como o te sometes a mis lógicas y a mi manera de ser porque naturalmente las cosas son así, ¿no? Es el clásico del darwinismo social, es como, pero la vida es competencia y es lucha. Si tú no lo quieres comprobar, pues tienes un problema, ¿no? Y Nausicaa sí que busca un poco salirse de todas estas lógicas.
Sí, nada, poco que añadir, José. No sé si quieres comentar algo más. Si quieres, podemos recomendar como algunas películas también, aparte de estas de Estudio Ghibli, que son así axiológicas. Os comentamos un poquito antes de Sí, bueno, cerrar. una de ellas clásicas también, que pone en valor toda esta pérdida de la ilustración, podemos llamar así, es la del viaje de Chihiro, ¿no? De cómo al final el ser humano se ha dejado llevar por el consumismo, por la avaricia, por la ambición, por el deseo de querer, por este deseo insaciable. Y esto sí que se ve claro en una de las primeras escenas de la película, cuando me parece que son los padres de Chihiro, se convierten en cerdos, ¿no? Cuando están ahí en el supermercado, bueno, en la ciudad está, o en el mercado que surge, y Sí. de repente se convierten en cerdos a devorarlo todo sin ningún tipo de miramiento por nada. Esta sería una. Sí, sí, esa escena está muy guay. Leí, ¿no? En un libro que me leí sobre filosofía de Estudio Ghibli que Miyazaki quería simbolizar cómo los japoneses, ¿no? Se convierten en unos voraces consumidores, pero a niveles de los mayores del mundo, ¿no? De una sociedad ahí que tenía muy en cuenta todo el tema, ¿no? De la austeridad, en cierta manera, ¿no? Del el utilitarismo, por decirlo de alguna manera, no derrochar, ¿no? A cuando entra en el capitalismo norteamericano, ¿no? Porque luego además se teje ahí una alianza después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, con la reconstrucción de Japón, ¿no? Donde los capitales estadounidenses también tienen bastante que decir. Y, y bueno, vemos un poco la cultura actual, ¿no? Esa transformación, ¿no? Porque actualmente Japón sería como una especie de sociedad hiperconsumista, hipercapitalista, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Las sociedades asiáticas, muchas no han acabado con estas, tal que son bastante, ¿no? Por eso tienen esa estética tan cyberpunk, ¿no? Sí, También, ¿no? Aunque bueno, últimamente Estados Unidos también ya se lleva la palma a nivel distópico, yo creo, de todo el mundo. no. Y luego otra película que a mí me parece bastante chula, que tiene mucho que ver con lo axiológico. Es bueno, voy a decir dos, ¿no? La primera es el castillo ambulante, ¿vale? Que sí que es verdad que no está relacionado con tanto con lo ecológico, pero me gusta mucho todas las alegorías que hay sobre el aspecto físico ¿no? Y cómo se valora algo, a lo que sea, ¿no? Pero sobre todo una persona por su aspecto físico, ¿no? La joven acaba como teniendo una especie de romance, por decirlo de alguna manera, con un brujo, un mago. Pero ella tiene como. No me acuerdo exactamente cómo era, ¿no? Pero recibe como una especie de maldición o hechizo. Y se convierte en anciana, ¿vale? Y entonces está ahí como. Se enamora de él, básicamente, pero con forma de anciana. Y luego también, otra que me parece también muy guay es la de Porco Rosso. Es una Muy película, interesante de ver en las épocas que corren. sí, una película abiertamente antifascista, ¿no? De Miyazaki y que bueno, que el protagonista también le ha caído una maldición y tiene aspecto, la cara, sobre todo, de un cerdo. Vale, es un piloto de aviación y tal. Y está bastante chula la película también. Y ya está. No tengo ninguna más que Bueno, recomendar. vale. Bueno, pues lo podríamos dejar aquí, invitando a todo el mundo y a todas las personas que vean el podcast a intentar mirar estas películas de Estudio Ghibli también desde esta crítica a la sociedad actual, a la necesidad de cambiar las formas axiológicas de entender y relacionarnos con el mundo, que también las disfruten, obviamente, porque a veces te pones a analizar películas y no las disfrutas para pasar este tiempo de ocio, podemos decir así, pues voy a ver una película para intentar desconectar un poco. Así que lo podéis hacer en dos tandas, ¿no? Una para disfrutarla y luego podéis ver otra, ver la película para analizarla desde este contexto o estas relaciones axiológicas que hay en el trasfondo y de lo que realmente nos quieren contar estas películas, más allá de hacernos disfrutar tanto estética como históricamente de estas obras. Muy bien. Pues nada, para acabar, para la gente que se haya quedado, que seguro que alguien, esperemos que sí, comentar que en CTR tenemos los cursos ya en abierto del 2026, ¿vale? Que podéis informaros en la web de CTR. Si os interesa todo esto, a nivel ya más teórico, pues bueno, ahí hay un montón de cursos de todo tipo, ¿vale? Que en la web podéis consultar. Así que nada, un saludo. Un saludo.